Listo, entonces estábamos en el estado 3. Teníamos un cilindro con unos topes aquí, con un émbolo que había bajado por el proceso de enfriamiento, y teníamos en este estado 3 una presión de ¿cuánto era? 100 kilopascales, ¿cierto? Y una temperatura, ya la habíamos determinado, ¿alguien me dice? 99,61. 99,61 grados Celsius. Y en la gráfica estábamos, teníamos dos situaciones, ¿cierto? Esa era para la primera presión y esta era para la segunda presión. Entonces, el estado había sido primero aquí, luego en el estado 3 estábamos en este punto, y luego con el mismo volumen específico de ese estado, estábamos en este punto que sería el 3. Entonces, 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, queremos ver la situación en el estado 3. En el estado 3, ¿qué teníamos? La presión, que son 100 aquí, y habíamos determinado que como el volumen específico se mantenía el mismo del estado 2, porque ahí no había descenso del émbolo, entonces nuestro volumen específico estaba en este punto. ¿Qué volumen específico teníamos? ¿Quién me dice? 0,60582. 605,82. Listo. Ese correspondía, ¿cierto?, al punto de vapor saturado de la temperatura, de la presión inicial. Entonces, ese mismo se mantiene porque aquí no me ha cambiado ni la masa ni el volumen. Entonces, lo que pasó fue que bajó la temperatura y bajó también la presión, ¿no? Aquí vimos que la presión bajó y la temperatura correspondiente a esa presión pues también bajó. La anterior estaba por acá, por aquí encima. Entonces, esta es la temperatura de 99,61 que tenemos ahora, ¿ok? Entonces, en las tablas de saturación, como estamos aquí en esta línea donde hay una mezcla, acuérdense, en esta esquinita empieza todo vapor, ¿no? Hacia arriba, y entonces empieza el calentamiento. Toda esta línea corresponde al cambio de fase. Aquí estamos casi todo líquido y aquí estamos casi todo vapor. En este punto, que es el de líquido saturado, les decía yo, está casi todo en estado líquido y hay una sola partícula, la primera partícula de vapor. Y empieza la ebullición y empieza la evaporación. Hasta cuando todo se convierte en vapor, y en esta esquina existe la última partícula de líquido y la mayoría es vapor, ¿sí? De aquí en adelante ya todo es vapor. Entonces estamos aquí en un estado de mezcla. Aquí no sabemos qué cantidad es vapor y qué cantidad es líquido, ¿cierto? Pero sí sabemos el volumen específico. Entonces, en esta situación hay una parte de líquido y el resto es vapor. Yo necesito saber cuánto es cada una de esas partes para poder calcular las demás propiedades, ¿ok? Entonces, aquí yo necesito saber el término de calidad, o sea, cuánto es la calidad o porcentaje de vapor que hay con respecto a la masa total de la sustancia. Entonces, para eso, en el video que les envié, les mostraba cómo o de dónde sale este valor a partir de la suma de volúmenes, de volumen de fluido, volumen de gas, y a partir de lo que conocemos como calidad, que es la masa del gas sobre la masa total, ¿no es cierto? Y de ahí entonces obtuvimos una ecuación que es que la calidad es igual al volumen del fluido más, ay, perdón, estoy hablando más, que el volumen específico
es igual al volumen del fluido más la calidad por el volumen del gas menos el volumen específico del fluido. Entonces, todo esto con relación a los volúmenes específicos. Entonces, si yo tengo el volumen específico, puedo encontrar la calidad. O si yo tengo la calidad, puedo encontrar el volumen específico. ¿Ok? Entonces, si la calidad, si el volumen específico es la ecuación que vimos anteriormente, la calidad, despejando de ahí, va a ser el volumen específico total menos el volumen específico del fluido sobre volumen específico del gas menos volumen específico del fluido. ¿Cómo encuentro yo esa calidad entonces en el ejercicio que tenemos? Yo ya tengo el volumen específico, yo ya tengo este valor de aquí. Ay, perdón. Yo ya tengo este valor de aquí, de volumen específico, entonces puedo encontrar la calidad. Entonces, para eso, en la tabla de presión de 100 kilopascales voy a tomar el volumen específico del fluido y el volumen específico del gas. ¿Cuánto era el volumen específico del fluido? ¿Quién me lo mira por ahí? Profe, 0.1043. Eso, volumen del fluido, 0.001043. ¿Y el volumen del gas? 1,6941. 1,6941 y estos son kilogramos por metro cúbico. Entonces ahí no es sino reemplazar y encontraríamos la calidad. Calidad es igual entonces. Profe, ¿no es al revés las unidades? Metro cúbico sobre Ay, kilogramo. sí. Gracias. Cuando yo diga una bestialidad de estas, por favor, rapidito me corrige. Sí, es volumen, metro cúbico por kilogramo. Lo que le estaba poniendo era densidad, metro cúbico por kilogramo. ¿Listo? Entonces aquí ya ponemos los valores y tendríamos 1.6940, no mentira, ¿cuánto era nuestro volumen específico? 0,60582. 0,60582 menos el del fluido, que es 0,001043 sobre 1.6941 menos el mismo volumen del fluido, 0.001043. ¿Listo? ¿Y eso cuánto me da? Vayan haciendo, por favor, en la calculadora. $0.35721. Espere, profe, tengo una duda. ¿Sí? En cuanto al volumen específico, ¿tomamos el que estaba en la gráfica en el punto 2 o el que estaba en el punto 1? El del punto 2. Ah, listo. Sí, porque estamos en el estado 3 que conservó el mismo volumen específico del punto 2. Bueno, entonces nos dio 0,35721. Esto significa que el 35.72% de la masa de la sustancia que yo tengo ahí está en estado gaseoso. Y por diferencia, pues el 100 menos 35, el 70 y alguna cosa, el 20, hagan 1 menos punto 3572.
El 64.28% estará en estado de líquido. Estamos hablando con respecto a la masa, ¿ok? Entonces, con eso nosotros ya sabemos que esa parte de fluido tiene unas condiciones y la parte de gas tiene otras condiciones. Entonces, también podríamos encontrar la energía interna y podríamos encontrar la entalpía, ¿sí? A partir de los valores de energía interna del fluido y energía interna del gas, ¿no? Entonces, por favor, en la tabla, búsquenme cuánto es la energía interna del fluido para esta sustancia. ¿Quién me dice? 417.40 kilojulios sobre kilogramos. 417.40 kilojulios por kilogramo, ¿cierto? Esta es la del fluido. ¿Y la del gas? 2505.6. 2505.6 kilojulios por kilogramo. Entonces, con esos valores, yo puedo encontrar la energía interna, digamos, total o representativa de esa sustancia. ¿Cómo? A partir de la calidad que ya encontramos. Entonces, ¿cómo calculo yo esa energía interna total? Va a ser igual a la energía interna del fluido más la calidad que multiplica a la energía interna del gas menos la energía interna del fluido. Entonces, mi energía interna va a ser igual a 417.4 más 0.357 que multiplica a la energía interna del gas. Y pongámosle una X, perdón que me vaya aquí abajo. Multiplicado por la energía interna del gas, 2505.6 menos 417.4. ¿Listo? ¿Y eso me daría cuánto? ¿Cuánto les da? 1163.95. 1163.9. ¿Qué es eso? Kilojulios por cada kilogramo de masa, ¿no? Entonces, este dato no me lo pidieron. En el problema nos pidieron, creo que solo presión, temperatura y volumen específico, ¿cierto? No nos pidieron la calidad, tampoco nos pidieron energía interna, pero esta sería la manera de obtener esos datos a partir de la calidad. Y si me hubieran pedido la entalpía de la sustancia, entonces igual la podíamos calcular a partir de esa calidad. ¿Cuánto es la entalpía del fluido, por favor? $417.51. Esto también son kilojulios por kilogramo. ¿Y la del gas? 2675. ¿Solo? ¿Cero?
Sí, punto cero, dice. Bueno, igual kilojulios por kilogramo, ¿no? Entonces, mi entalpía específica de esta sustancia, la misma ecuación, sería 417.51 más la calidad .3572 que multiplica a la entalpía del gas 2675 menos la del fluido 417.51. ¿Sí? Entonces esa es la entalpía específica de la sustancia completa. ¿Cuánto da eso? Mil 1223.87. 1223.87. Estos son kilojulios por cada kilogramo. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cuál es la esencia de este concepto? Es que cada una de las partes, de las fases, cuando yo tengo estado de mezcla, tiene su propia energía interna y su propia entalpía, y no son las mismas de fluido y la del gas. Entonces, la parte líquida tiene una energía interna y la parte gaseosa tiene su propia energía interna. Pero yo necesito, en la mayoría de los casos, saber como no es un promedio exactamente, ¿no? Pero es como una representación de esas dos energías internas. Entonces lo hago a partir de conocer cuál es el porcentaje de cada una de las fases que yo tengo. Entonces aquí interviene la calidad y esta calidad me permite entonces conocer la otra propiedad que en este caso es la entalpía o la energía interna en el otro caso. ¿Ok? Entonces, esta situación es importante porque cuando ustedes tienen graficado, por ejemplo, como en este caso, temperatura y volumen específico, y tenemos esta forma de la curva, donde si yo uno, como les decía, ¿no? Ay, perdón. Todos los puntos de saturación, yo tendría una curva como esta, y entonces esta es para las diferentes presiones, ¿no? Presión 1, presión 2, y si yo tengo otra presión, como fue el caso nuestro ahorita del ejercicio, esta sería una presión 2, sería una presión 1. En el estado de mezcla yo tengo aquí un cambio, ¿no? Nunca va a estar constante el volumen del líquido y el volumen del gas cuando yo estoy en un calentamiento. Siempre va a ir aquí una mayor cantidad de líquido y aquí una mayor cantidad de gas. Entonces, ¿qué me representa esta línea? Esta línea me representa la energía, ¿se acuerdan que hablábamos? La energía latente que se utilizó para hacer ese cambio de fase. Por eso no sube la temperatura a esta presión constante. Y cuando yo hablo de la entalpía, si yo aquí en lugar de volumen específico tuviera entalpía, entonces este valor de aquí, de esta línea, la diferencia de entalpía del gas menos entalpía del fluido, me determina la energía que se necesita para hacer ese cambio de fase. ¿Sí? Cuando yo estoy hablando, ojo, de entalpía. Entonces, ¿cuánta energía yo necesite para cambiar esta cantidad de líquido a vapor a esta presión y a esta temperatura? Entonces es la diferencia de entalpías. Ese valor de entalpía lo vamos a ver después de dónde sale. Pero por ahora quiero que piensen en lo que significa esa entalpía. Esa entalpía es entonces la cantidad de energía que se utilizó. Entonces, por eso, ¿se acuerdan en el ejercicio del taller que había una pregunta que decía que
cuánta energía se necesita o dónde se necesita más energía, si a mayor presión o menor presión, ¿cierto? Entonces, la respuesta era que a mayor presión se necesita menos energía. Entonces, miren, aquí hay una presión que es mucho más baja que la que yo tengo aquí arriba. Entonces, aquí esta línea es más corta que esta de acá. Entonces, la diferencia entre entalpía del gas aquí y entalpía del fluido acá es menor que la diferencia entalpía del fluido aquí menos entalpía del gas aquí menos entalpía del fluido acá. Entonces, esto es lo que sucede con las ollas presión. Las ollas presión cocinan más rápido. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Con base en esta gráfica. Esto es cómo cocina una olla normal. Y esta rojita representa cómo cocina una olla presión, con una presión más alta. ¿Quién me dice por qué será eso? Miren la gráfica. ¿Qué será lo que pasa? Es por la temperatura. Miren, muchachos, a menor presión, yo tengo una temperatura 2, que es más baja que la temperatura 1 que tendría en este otro punto, a mayor presión. Entonces, cuando el agua o las sustancias están a mayor presión, para hervir necesitan una mayor temperatura. Entonces, como la temperatura es mayor, por eso en las ollas presión los alimentos se cocinan mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, esa es la explicación aquí, digamos, termodinámica de por qué se presenta esa situación, ¿no? Entonces, también hablábamos de ollas que tenían una tapa más pesada. Es algo similar, ¿no? Porque al tener una tapa más pesada es como si esa tapa fuera el émbolo y le está ejerciendo presión al vapor para salir, ¿sí? Entonces, ahí con las tapas más pesadas, las cosas se cocinan más rápido porque la temperatura de ebullición es un poco mayor, debido a que la presión también es mayor. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hacer este ejercicio que es con la sustancia refrigerante 134A. Y nos dice entonces que 100 kilogramos de refrigerante 134A a 200 kilopascales están en un dispositivo cilindro émbolo cuyo volumen es 12.322 metros cúbicos, que a continuación se mueve el émbolo hasta que el volumen del recipiente es la mitad de su valor original. Esta compresión se hace de tal modo que la presión del refrigerante no cambia y nos piden determinar la temperatura final y el cambio de energía interna total del refrigerante. Bien, entonces, la misma historia, ¿no? Un cilindro émbolo. Que tiene en este caso refrigerante 134A. ¿Ok? Nos dan las condiciones en estado 1. En el estado 1 me dicen, tengo una presión de 200 kilopascales. Y me dan el volumen, que es 12,322 metros cúbicos. Y me dan la masa, 100 kilogramos. ¿Listo? Esas son las condiciones en el estado 1. Entonces, ¿en qué estado será que está? ¿En qué fase estará? ¿Sólido, líquido? No sabemos, además que es refrigerante 134A y tiene unas condiciones bien particulares, ¿no?
Entonces vamos a empezar a determinar el estado en el cual se encuentra. Para eso tenemos aquí dos datos, el volumen y la masa. ¿Con eso qué podemos encontrar? Volumen específico. Volumen específico. Ay, carajo. Volumen específico que sería el volumen total sobre la masa total. En nuestro caso, entonces, el volumen total son 12,322 metros cúbicos sobre la masa que son 100 kilogramos, ¿cierto? Eso me da entonces un volumen específico de 0,12322 metros cúbicos por kilogramo. Listo. Entonces ya miren, ya tengo dos datos para poder entrar a la tabla, que son cuáles, el volumen específico y la presión. Entonces, ahí yo ya puedo saber en qué estado está la sustancia. Para eso, ustedes ya lo podrían hacer de manera directa, pero vamos haciéndolo normalmente. Vamos a graficar temperatura y volumen específico. Sabemos que la relación es directa. Esta correspondería a la presión de 200 kilopascales y tendría yo entonces para esa presión un volumen específico del fluido y un volumen específico del gas. ¿Quién me da esos datos, por favor? Para 200 kilopascales de presión, refrigerante 134A. 0.0007533. Bueno, ese es volumen De del fluido. fluido, ¿cierto? 0. ¿Me lo repites, por favor? 0.0007533. ¿Sí? 7533. Eso. Y el del gas, 0.0998667. 0.99867. Entonces aquí tenemos volumen del fluido y aquí tenemos volumen del gas. ¿Cuánto es nuestro valor? Nuestro valor es 0.12322, que está por encima del volumen del gas, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que está en estado de vapor sobrecalentado. Eso. Entonces estamos por acá, por encima, ¿no? Entonces, ¿dónde corta esto a mi línea de presión 200 kilopascales en este punto de aquí? Entonces, la sustancia está en estado de vapor sobrecalentado. Entonces, es el primer dato que yo tengo para el estado 1. Listo. Entonces, como lo que me están preguntando es la diferencia de energía interna, voy a la tabla de vapor sobrecalentado y veo cuál es la energía interna que tiene en el estado 1 esa sustancia. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a la tabla de vapor sobrecalentado y vemos para esa presión cuál es la energía interna.
Entonces, ¿cómo van a entrar a la tabla de vapor sobrecalentado? Hay que buscar la presión de 200 kilopascales, que si está en megapascales sería 0.2, y buscar un volumen específico como el que tenemos nosotros, que sería 0.12, 322. Mm, 263.08 la energía, profe. Eso. ¿Cómo encontraron ese valor de 263.08? Buscando el volumen específico, ¿cierto? Entonces uno va mirando sección por sección de la tabla y busca un volumen específico similar al que uno tiene del estado 1, que era 0.12322. En este caso creo que coincide perfecto, ¿cierto? Sí, profe. Ajá. Y eso, este volumen, esta energía interna de, ¿cuánto fue que me dijiste? 263.08, ¿cierto? Sí, profe. En este caso, pues dio exacto el volumen específico. Puede ser que no nos dé, la mayoría de los casos no es así de exacto. Entonces, lo que hay que hacer es interpolar o buscar otra herramienta para poder determinar estos datos, ¿no? Entonces, en este caso sería 263,08 kilojulios por cada kilogramo. ¿A qué temperatura sucedió esto? ¿A qué temperatura corresponde este valor de energía interna? 40 grados, profe. 40 grados Celsius, ¿cierto? Entonces, ya porque sabemos que es vapor sobrecalentado. Eso sería entonces para mi estado 1. Ya tenemos el dato de la energía interna para poder saber cuál es la diferencia de energía interna cuando está en el estado 2. Bueno, en el estado 2, ¿qué sucedió? ¿Qué datos nos dan? Nos dicen que el volumen del recipiente se redujo a la mitad. Entonces, el volumen en el estado 2 va a ser igual a 12,322 dividido entre 2. Y eso da 6.161. 6.161 metros cúbicos, ¿cierto? ¿La masa se redujo? No. No, profe. No, ¿cierto? No salió por ningún lado. La masa permanece constante. Cuando veamos sistemas abiertos ya vamos a ver cómo se calcula cuando sí hay cambio de masa. En este caso, en sistemas cerrados, que es donde estamos, no hay cambio de masa. Entonces, la masa permanece constante, por tanto, mi volumen específico 2 va a ser igual a este nuevo volumen de 6.161 metros cúbicos sobre la masa, que es la misma, son 100 kilos, ¿cierto? Eso nos da 0.06161 metros cúbicos por kilogramo. ¿Ok? Entonces, miren, ya tenemos otro dato. ¿Qué otro dato tenemos del estado 2? La presión constante. Eso, que la presión permanece constante, entonces para este estado 2, la presión 2 también son 200 kilopascales. Bueno, y entonces con eso ya podemos averiguar en qué estado está ahora que se redujo el volumen en esas condiciones. ¿Será que sigue en vapor sobrecalentado? Entonces la misma situación. Miramos este volumen específico con respecto a los datos que teníamos para presión los que ya calculamos. La presión es la misma, entonces los datos de volumen específico de fluido y de gas son los mismos. ¿Cuánto era el volumen específico del gas?
0.09986. Eso, 0.09986. Entonces, miren esto, el que tenemos ahorita. Es menor que ese volumen del gas y es mayor que el valor de volumen del fluido. Entonces, ¿en qué estado está? Mezcla. De Eso. mezcla. Entonces, ahora tenemos un estado de mezcla. Por tanto, necesitamos, para saber la energía interna, necesitamos conocer ¿qué? La calidad, ¿no es cierto? Entonces, como necesitamos saber la calidad, vamos a calcularla con la ecuacioncita que vimos hace un ratito. La calidad es igual a ¿qué? Al volumen específico total menos volumen del fluido sobre volumen del gas menos volumen del fluido. Para nuestro caso, entonces, la calidad es igual a volumen específico en este estado 2, 0.06161 menos el volumen del fluido, que era ¿cuánto? Creo que triple cero. ¿Quién me dice? 75.33, profe. 75.33. Y volumen del gas, 0.09, ¿qué? 99.86. 99.86. Menos este mismo punto, triple cero, 75.33. Eso. Con eso entonces ya podemos calcular la calidad. Por favor, calcúlenme cuánto da eso. Cero punto 6140. Metros cúbicos sobre kilogramos. Bueno, entonces ya tenemos una calidad del 61.4%, o sea, el 61% de este fluido está en estado gaseoso y el 39% pues estará en estado de líquido. Con esto entonces yo ya puedo calcular la energía interna específica de la sustancia, como a partir de la energía interna del fluido y la energía interna del gas. ¿Cuánto es la del fluido? 38.28. 38,28 kilojulios por kilogramo y la del gas 224.48. 224,48. Por favor, todo el mundo vaya mirando estos datos, ¿no? Porque a veces uno se equivoca y termina haciendo mal el ejercicio porque vamos tomando datos cerrados. Entonces, por favor, vayan todo el mundo confirmando que estos datos sean los correctos. Listo, entonces con esto ya podemos calcular nuestra energía interna, que sería igual a la energía interna del fluido, 38.28, más la calidad, 0.614, que multiplica la energía interna del gas, 224.48, menos la del fluido, 38.28. ¿Eso me da cuánto?
152.60. Eso, 152.60 kilojulios por cada kilogramo. Entonces aquí ya tenemos la energía interna del estado 2, ya habíamos calculado de la del estado 1. Entonces el problema me preguntaba qué era, determinar la temperatura final y el cambio de energía interna total del refrigerante. Entonces aquí ya podemos decir cuál es la temperatura final, ¿cierto? ¿Cuál es la temperatura final? No, temperatura. Menos 5, menos 10.09. ¿Quién me dice? Menos 10. ¿Quién me dice cuál es la temperatura en el estado 2? Menos 10.09. ¿Por qué? Porque está en estado de mezcla, ¿cierto? Entonces corresponde a la temperatura del estado de saturación de presión 200 kilopascales, ¿era? Sí, 200 kilopascales. Sí. Eso. Entonces, para el estado de saturación, en este caso, porque como estamos en estado de mezcla, estamos en esa línea que corresponde a la temperatura constante para la zona de mezcla de menos 10.09 grados Celsius. Listo. Y lo otro que me pregunta es la diferencia de energía interna total. Entonces, yo ya puedo hacer la diferencia de energías internas específicas, ¿cierto? Que sería la energía interna específica 2 menos la energía interna específica 1, ¿sí? ¿Cómo saco esa temperatura? Disculpe. De la tabla, Ah, la de saturación. sí, ¿sí? Porque ahí tú tienes Ah, esto, ¿sí? La presión de 200. Entonces, para esta hay una energía interna. Como ya sabemos que hay una temperatura, sabemos que estamos aquí en estado de mezcla, pues la temperatura es la ya. correspondiente a los 200 kilopascales. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, Bueno, ya. entonces me están preguntando la diferencia de energías internas del proceso. Aquí tengo, les decía, la diferencia es pues la energía interna 2 menos la energía interna 1. Eso sería... Entonces, ¿cuánto fue la 2? 152.6 menos la 1 que nos dio ¿cuánto? 263.08. 263.08. Listo. ¿Cuánto me da eso? 110,48. Negativo, Menos ¿no? 110. 110,48. Muy bien. Kilojulios por kilogramo. Esa es la específica, la diferencia de energías internas específica. Me están pidiendo la total. ¿Cómo hago? La diferencia total entonces de energía interna es la masa, que son 100 kilos, creo, por menos 110,48. ¿Sí eran 100 kilos? Sí, Sí, profe. ¿no? 100 kilos. Entonces eso me da 1000. Ay, perdón. Eso me da... Ay, se me acabó el espacio de la tablet. ¿Cuánto les da? Da 1104.8. Ah, no, 11.048 kilojulios. Sería
la diferencia de energía interna total. Negativo, o sea, hubo enfriamiento, ¿cierto? Profe, ¿por qué Mm. multiplica la masa por esa energía? Porque la energía, a ver, espérate un ratito, se me perdió el lapicito. Porque al igual que el volumen específico, la energía interna específica es igual a la energía interna total sobre la masa. Entonces, si yo quiero la total, multiplico a la específica por la masa. ¿Sí? También pude haber hecho en cada estado. Encontrar la energía interna total en el estado 1, que sería ese 263,08 por la masa, y la del estado 2 total sería 152,6 por la masa, y la diferencia de esas dos me daría la diferencia de energía interna total. ¿Sí? Aquí pues lo hice más resumido porque como la masa es la misma, pues da, es como factorizando ahí. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Uh-huh. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿y se podría decir que se realizó un trabajo, o sea, que el sistema se dio? Sí. El asunto es que el trabajo no fue hecho por el sistema, sino sobre el sistema. Aquí como estamos reduciendo el volumen a la mitad, es como si le hubiéramos hecho un trabajo de compresión, ¿cierto? Para poder reducir el volumen a la mitad. Entonces, el trabajo fue hecho sobre el sistema. Por eso el signo debe dar negativo. En este caso, pues no estamos calculando el trabajo, sino la energía interna, pero entonces él se dio energía interna para poder reducir su volumen. ¿Algo más? Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, entonces el signo siempre me va a indicar eso, el trabajo, si Sí. es... Sí. Vale. Siempre te tiene que Profe, dar no congruente. Si hubiera habido un calentamiento, la temperatura hubiera subido, ¿cierto? Y el émbolo hubiera subido. Entonces el signo debió haber sido positivo. O sea, el cambio de energía interna fue ganando energía. En este caso fue perdiendo energía. Sí, dime. ¿Pero ahí no está recibiendo también el trabajo? Trabajo sí, pero energía, o sea, los valores son equivalentes, ¿no? Pero energía interna no, porque la energía interna, acuérdate, es como el resultado del promedio de la energía interna de cada partícula y eso se traduce en temperatura. Entonces, si yo te hubiera dicho calcule la diferencia de trabajo, entonces igual pues tendría que tener un signo, en este caso negativo, porque él recibió el trabajo, porque redujo el volumen. ¿Sí? Tuvimos que comprimir la sustancia para reducir el volumen. Entonces, acuérdate que el signo del trabajo es que si el sistema recibe trabajo es negativo. Si el sistema ejerce trabajo es positivo. Lo otro es con la energía interna y lo otro es con el calor. El calor sí es al contrario. Si yo recibo calor, el signo es positivo y si yo cedo calor, el signo es negativo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien estaba preguntando algo por ahí? no, profe. Ajá. Profe, o sea, siempre para calcular la energía específica siempre va a ser así la diferencia. No, no necesariamente. A veces te dan otros datos y te pueden pedir no la diferencia, sino la energía interna total. No, o sea, me refería, profe, a calcularla. Sí, sí. Puede ser que el problema te diga, calcule la energía interna en el estado 2. ¿Sí? No te diga que calcule la diferencia entre los dos. Y igual pues da lo mismo, ¿no? Como aquí lo podemos calcular. En el estado 2, ¿cuánto fue? 152,6%. Esa fue la energía interna del estado 2. Los problemas suelen llegar hasta ahí, ¿sí? A veces cuando son sistemas abiertos te dice la variación de la energía interna. Entonces, porque está variando con respecto a un cambio de masa, digamos. Entonces ya se complica un poco el problema. Por eso lo vemos más adelante. En este caso, te está pidiendo es la diferencia nomás entre el estado 1 y el estado 2. Pero te pudo haber pedido, incluso a veces te dan los datos del estado 2.
Te dicen en el estado 2 las condiciones son estas. Calcule qué pasó en el estado 1, cuál es la energía interna del estado 1. Entonces te tienen que dar otros datos para que puedas hacer el proceso inverso. ¿Más alguna pregunta? Gracias, profe. ¿Listo, chicos? ¿Quedó claro? Por favor, el asunto es que nosotros tenemos que tener esto súper transparente. O sea, si ustedes no entienden esta parte, después lo demás se va a complicar muchísimo porque es a partir de esto que calculamos, por ejemplo, calor y trabajo, ¿no? Entonces, tienen que saber muy bien determinar los estados y las propiedades. Entonces, estamos, miren, yendo paso a paso. Primero aprendimos a saber los estados y las propiedades. Ahora ya estamos complicando un poquito el problema con unos cambios de estado. Y después ya a partir de esto vamos a aprender a calcular trabajo y calor. Entonces, esto tiene que quedar muy, muy claro porque si no lo demás se les complica bastante. ¿Ok? Bueno, entonces, para la próxima clase voy a prepararles las otras dos herramientas que les decía, que es el RepProf. Voy entonces a preparar unos ejercicios para trabajarlo con ese RepProf o cogemos estos mismos y los trabajamos con la herramienta. Y por favor, intenten bajar la aplicación que se llama Termonator al celular. Esa aplicación u otra parecida. Y yo manejo esta, pues y con esta les puedo explicar un poquito. Pero hay muchas. Entonces, con esta aplicación nos vamos a ahorrar el asunto de la interpolación. Y pues ayuda a entender otras cosas. Y el RepProf. ¿Sí? Entonces, si tienen computador, instálense el RepProf, el mini, pues, que es la versión educativa. Y si no tienen y están con celular, entonces esta otra aplicación. Y hacemos unos ejercicios con estas aplicaciones en la próxima clase. Y les voy entonces a preparar un tallercito, unos 3 ejercicios así como estos, para que los resuelvan y ya nos sirva como taller.